Dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, el entendimiento nos ayuda a comprender, a recibir ese conocimiento, esa experiencia. Uno puede leer la Escritura y no tener la capacidad de entender, porque el don del entendimiento en sí no es un don que se adquiere por capacidad, sino por gracia de Dios. Es un don que nos permite entender las cualidades, las profundidades. A través del Espíritu Santo, desde el bautismo, uno recibe parte de ese don. Pero ese don de entendimiento no se da en plenitud. Se va dando de a poco, se va adquiriendo, se va pidiendo y Dios concede cada día más. Hay muchas cosas que no llegaremos a comprender porque no nos es permitido. Y hay otras cosas que con el tiempo, con la oración, con la comunión, podremos entender cada día más. Así como sus apóstoles, Jesús enseña en parábolas muchas cosas y pone ejemplos. Y dicen los apóstoles, ¿cómo entenderemos si tú no nos explicas? Así también uno puede leer la Biblia y necesita de ese don de Dios para poder comprenderla. Así también, en muchos casos, gracias al don del entendimiento, los discípulos de Maús pudieron comprender quién era ese hombre. En la fracción del pan, ellos entendieron que era el Hijo de Dios, Jesucristo. Con el don de entendimiento en la plenitud de Pentecostés y la confirmación, no solamente aceptamos ese don gratuito de Dios, sino que se manifiesta con mucha más fuerza, reconfirmando nuestra fe. El entendimiento nos permite, no solamente con la Escritura, sino a discernir entre el bien y el mal, y entre nuestras conductas, entre nuestros desafíos y entre nuestras obras, cuáles son las que agrada a Dios. Así cuando le preguntaron a Jesús, ¿dónde vives? Jesús le respondió, vengan y vean. Ese entendimiento de ver quién es Jesús, qué es su palabra, cómo Él vive y cómo quiere que vivamos. En la carta, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, ese relato no es importante. Porque cuando Jesús predicaba, esta es mi carne y esta es mi sangre que será derramada por todos. El que coma mi carne y beba mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Los judíos en ese entonces y varios discípulos no lo entendieron. Ellos pensaron que era simbólico. Ese entendimiento que hoy muchas iglesias no tienen. Que lee la Escritura y Jesús repite y repite Pablo y repiten los apóstoles y repite la tradición y aún así no entienden porque ese entendimiento, ese don no llega a la plenitud porque no están en comunión. Y muchos, en el capítulo 6, versículo 66, muchos seguidores dejaron. Esa falta de entendimiento de ese don muchas veces nos aleja de Dios y tenemos que pedir ese don del entendimiento para comprender la gracia de Dios y la palabra de Dios, porque no solamente leyendo uno puede entender, así como dijo el eunuco, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Es importante también buscar ese don de entendimiento por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la multiforme sabiduría de Dios es dada por medio de la iglesia. Y a su vez la Escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nos permite entender y escudriñar y penetrar hasta lo más profundo del conocimiento y del entendimiento sobre la fe. Ese conocimiento que nos trae unidad, que nos lleva a un solo actuar, una misma fe,
un solo bautismo. Ese que nos permite estar en comunión. Y si yo creo la palabra de Dios, no me puedo contradecir. Porque si hay uno que cree esto, hay otro que cree esto, no hay un verdadero entendimiento de fe. Y si todas las iglesias, como dicen cada una, tienen la verdad, Dios se contradice. El entendimiento me permite buscar la unidad, buscar la fe en comunión con la iglesia y en la fe en comunión con Cristo. Paz y bien, hermanos, es un tema importante que debemos abarcar y buscar conciliar. Pidamos al Señor esa gracia, ese don, para poder entender los designios de Dios y lo que Dios quiere en mi vida y lo que la palabra de Dios dice realmente. A Jesús por María.